Hola, mi nombre es Eret y el día de hoy voy a hablarte de la señalización de señales. Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora, con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Ahí pueden flotar hacia las células vecinas. Para detectar una señal, esto es, una célula diana, la célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una molécula señalizadora se une a un receptor, altera la forma o actividad del receptor, lo que desencadena un cambio dentro de la célula, debido a que funcionan uniéndose a receptores específicos estas moléculas señalizadoras que se conocen como ligandos. El mensaje que lleva el ligando pasa a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la introducción de todo un proceso como la división celular. Así, la señal intercelular se convierte en una señal intracelular que disparará una respuesta. La señalización intercelular implica la transmisión de una señal de una célula emisora a una célula receptora. Existen 4 categorías básicas de señalización química en los organismos multicelulares. Hay otra clasificación para los organismos unicelulares. Los organismos multicelulares tienen categorías como la señalización parácrina, autócrina, endocrina y por contacto directo. La principal diferencia entre estas distancias categóricas es la distancia que viaja la señal a través del organismo para alcanzar la célula diana. Las señales autócrinas es donde una célula se manda señales a sí misma al liberar un ligando que se une a un receptor en la propia superficie de esta célula. Estas señales son importantes durante el desarrollo, ya que ayuda a que estas células tomen y refuercen una identidad concreta. Por otro lado, las señales parácrinas es donde las células se acercan una de otra y se comunican mediante la liberación de mensajes químicos. Estos son ligandos que pueden difundirse a través del espacio entre las células. Este tipo de señalización, en el que las células se comunican a corta distancia, es la señalización parácrina. La señalización permite a las células coordinar sus actividades de manera local con sus vecinas, aunque se usan en muchos contextos y tejidos. Las señales parácrinas son especialmente importantes durante el desarrollo, pues permiten que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular debe adoptar. Cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, a menudo usan el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían. En la señalización endocrina, es decir, a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, que las lleva hasta su célula diana en partes distantes del cuerpo. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos se les llaman hormonas. En los humanos, las glándulas endocrinas que liberan hormonas incluyen la tiroides, el hipotálamo y la glándula pituitaria. Cada glándula endocrina libera uno o más tipos de hormonas, muchos de los cuales son reguladores del desarrollo y fisiología del cuerpo humano. Por otro lado, las células simpáticas son mediante las cuales las células nerviosas transmiten señales. Este proceso se llama así debido a la sinapsis, que es la unión entre dos neuronas donde ocurre la transmisión de señales. Cuando la neurona emisora dispara un impulso eléctrico, se mueve rápidamente a través de la célula
a lo largo de una extensión similar a una fibra llamada axón. Cuando el impulso llega a la sinapsis, esto va a provocar la liberación de ligandos conocidos como neurotransmisores, los cuales van a cruzar con rapidez la pequeña brecha que hay entre las neuronas. Cuando estos transmisores llegan a la célula receptora, se unen a receptores y producen un cambio químico dentro de ella. Estos neurotransmisores liberados en la sinapsis química son degradados rápidamente o, por así decirlo, reabsorbidos por la célula emisora, lo que va a hacer que se reinicie este sistema y pueda repetirse nuevamente. Por otro lado, las señales exócrinas nos referimos más bien a las glándulas exócrinas, que son un conjunto de glándulas que producen diferentes sustancias no hormonales que realizan una función específica como las enzimas. Las glándulas exócrinas secretan con productos químicos a través de conductos o tubos que llevan a las secreciones a una cavidad corporal, a la luz de un órgano o a la superficie corporal directamente, por oposición a las glándulas endocrinas que producen hormonas y estas llevan su producto por el torrente sanguíneo. Y finalmente hablamos de señales por contacto directo. Las uniones por hendidura en animales y plasodesmos en plantas son canales pequeños que interconectan células vecinas de manera directa. Estos canales llenos de agua permiten que las pequeñas moléculas señalizadoras, llamadas mediadores intracelulares, se difundan entre dos células. Las moléculas pequeñas, como los guiones, pueden moverse entre las células, pero las moléculas grandes, como las proteínas, el ADN, no caben por estos canales. La transferencia de moléculas señalizadoras comunica el estado actual de una célula a sus células vecinas. Esto permite que un grupo de células coordine su respuesta a una señal que solo fue recibida por una de ellas. En las plantas hay plasodemos en casi todas las células, pero este tema se abarca en la señalización unicelular con más profundidad. En otra forma de señalización directa, encontramos dos células que pueden unirse entre ellas porque tienen proteínas complementarias en sus superficies. Cuando las células se unen, la interacción cambia en la forma de una o de las dos proteínas, lo que transmite una señal. Este tipo de señalización es especialmente importante en el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque así las células inmunitarias usan marcadores de superficie celular para reconocer a las células propias a las que pertenecen al cuerpo y así a las infectadas por patógenos. Eso sería todo de mi parte del día de hoy. Espero hayas entendido con facilidad este tema de señalización celular.